Saludos, yo soy el doctor Cristian Rodríguez Arocho y hoy les voy a hablar de trasplante de médula ósea. ¿Qué son las células madres de la sangre? La célula madre de la sangre tiene la capacidad de diferenciarse para producir los distintos componentes de la sangre, como lo son las plaquetas, los glóbulos rojos y todos los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tienen el objetivo o la misión de defendernos en contra del ambiente. Las plaquetas evitan sangrado y los glóbulos rojos transportan oxígeno. La médula ósea se encuentra en los huesos grandes de nuestro cuerpo y es ahí donde se producen los componentes de la sangre. Aquí podemos ver la célula madre sanguínea dando origen a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Qué enfermedades se originan de la sangre? Si el arresto celular ocurre en la célula madre mieloide, esto va a dar origen a una leucemia mieloide aguda. Si ocurre en la célula madre linfoide, esto va a dar origen a una leucemia linfoblástica aguda. Si el crecimiento descontrolado ocurre en los linfocitos, va a dar origen a lo que llamamos linfoma. Y si ocurre un crecimiento descontrolado en la célula plasmática, puede dar origen a lo que es mieloma múltiple. ¿Qué buscamos con un trasplante de médula ósea? Pues buscamos eliminar el cáncer con altas dosis de quimioterapia y en algunas ocasiones utilizamos también radioterapia. Rescatar al paciente con las células madres. En el caso de un trasplante autólogo utilizamos las células madres del paciente y en el caso de un trasplante halogénico utilizamos células madres de un donante. Las indicaciones más comunes de un trasplante autólogo son mieloma múltiple y linfoma y en el caso de trasplante halogénico leucemias agudas como es la leucemia mieloide aguda o la leucemia linfoblástica aguda y una condición benigna que se conoce como anemia aplásica. El primer paso cuando un paciente tiene una indicación para un trasplante de médula ósea es controlar la enfermedad. Los trasplantes funcionan cuando la enfermedad está controlada o eliminada y es por eso que nosotros hacemos estudios de imagen como son PET-CT scan, pruebas de biopsia de médula ósea y pruebas sanguíneas para determinar si la enfermedad está controlada o eliminada. En el caso de que el paciente necesite un trasplante de un donante, procedemos a la búsqueda de un donante. A su vez, procedemos a la aprobación del trasplante, a una evaluación social, también a pruebas de órganos vitales. Hacemos pruebas de hígado, de riñones, de corazón, de los pulmones para evaluar cuán bien o saludables están los órganos del paciente. Una vez hacemos las pruebas de órgano vital, procedemos a colectar las células madres del paciente. Hay dos tipos de manera de colectar las células madres. El más común es utilizando la sangre periférica. Sabemos que las células madres viven en los huesos grandes de nuestro cuerpo, así que mediante el uso de factores de crecimiento estimulamos que estas células madres crezcan, se suelten de la médula ósea y vayan por todo el torrente sanguíneo. Mediante el uso de un catéter conectamos al paciente a una máquina de aféresis. La sangre va a fluir a la máquina de aféresis y esta máquina va a tener la capacidad de diferenciar los distintos componentes de la sangre y va a dejar en una bolsa las células madres. El otro tipo de procedimiento para colectar las células madres es a través de ir directamente al hueso de la pelvis y extraer las células madres. Para esto es importante llevar al paciente a sala de operación y mediante la utilización de anestesia general llevar el procedimiento. Aquí podemos ver un ejemplo de un trasplante autólogo. Una vez tenemos las células madres colectadas, dimos al paciente. Podemos ver en rojo el sistema inmune del paciente. Cuando el paciente se admite, va a recibir un condicionamiento que conlleva quimioterapia en altas dosis. Podemos ver aquí que en el día cero se dan las células madres del paciente en el caso del trasplante autólogo y podemos ver que los componentes de la sangre disminuyen hasta un punto bien bajito. Durante ese tiempo el paciente está hospitalizado recibiendo medicamentos para cualquier efecto secundario que tenga, antibióticos y también va a requerir transfusiones de sangre. El sistema inmune vuelve a recuperarse luego de 10 a 12 días de la infusión de las células madres. Y es ahí cuando procedemos a dar de alta al paciente. Cerca del día 100 del trasplante, volvemos a repetir pruebas de imagen, pruebas de laboratorio y también repetimos la biopsia de médula ósea para evaluar la respuesta al trasplante. Aquí podemos ver un resumen donde el primer paso es extraer las células madres,
Luego el paciente se admite para una quimioterapia y luego las células madres que se colectaron se infunden. En este ejemplo podemos ver lo que es un trasplante halogénico o un trasplante de un donante. Una vez tenemos la enfermedad bajo control, tenemos un donante identificado, entonces admitimos al hospital al paciente para que reciba una quimioterapia y en algunas ocasiones utilizamos radioterapia también. En rojo podemos ver el sistema inmune del paciente, el cual luego de la quimioterapia pues va a comenzar a disminuir. El día cero es el día que le damos las células madres, pero en este caso las del donante. Vemos que las células del torrente sanguíneo van a disminuir y durante la hospitalización pues el paciente también recibe medicamentos y transfusiones de sangre. Aquí vemos que la recuperación es un poco más lenta, toma de 15 a 21 días y hasta células madres van a dar origen a componentes de la sangre, pero del donante. Al día 30 del trasplante volvemos a hacer pruebas de imagen, biopsia de médula ósea y pruebas de sangre para comparar los resultados luego del trasplante. Aquí podemos ver un resumen donde tenemos un donante de células madres. Esas células madres se guardan, el paciente se admite para recibir una quimioterapia y luego infundimos las células madres, pero en este caso las células de un donante. ¿Quiénes pueden ser donantes? Pueden ser familiares saludables que sean compatibles o un donante no relacionado que sea compatible. ¿Qué complicaciones puede tener un trasplante autólogo? Puede ocurrir náuseas, vómitos, diarrea, infecciones, disminución en los conteos de la sangre, pérdida de pelo y daño a órganos. Las probabilidades de un daño a órganos son bajas y la mayoría de las veces son reversibles. Un trasplante halogénico es más complicado que un trasplante autólogo y podemos ver los mismos efectos secundarios, pero en este caso también podemos ver lo que llamamos injerto contra el huésped. Injerto contra huésped lo que significa es que las células del donante están reconociendo como extrañas las células del recipiente o quien recibe las células. Y en los primeros 100 días esto se puede manifestar como náusea, vómitos, rash en la piel, enzimas del hígado elevadas. Luego de 100 días las células del donante pueden atacar cualquier parte del cuerpo y las manifestaciones clínicas pueden ser ojo seco, boca seca, úlceras en la boca, cambios en la piel, náuseas, vómitos, diarrea y cualquier otro síntoma asociado a que estas células ataquen el cuerpo del paciente. Luego del trasplante halogénico o de donante, utilizamos medicamentos para prevenir el injerto contra huésped. La mayoría de las veces que ocurre injerto contra huésped es moderado o leve y muy raro que sea severo. La probabilidad de un injerto contra huésped severo o que atente en contra de la vida del paciente es cerca de un 10%. ¿Cuáles son las probabilidades de morir por un trasplante? En el caso de un trasplante autólogo es un 4% o 4 de cada 100 pacientes pueden fallecer. ¿Qué complicaciones pueden llevar a la muerte? Pues algún daño a órgano, alguna infección o algún problema que no haya podido ser controlado. En el caso de un trasplante halogénico, la mortalidad es más alta y puede ir desde un 12 a un 40%. Las complicaciones pueden ser daño a órganos, injerto contra huésped, infecciones o que la enfermedad vuelva. Para más información pueden enviar un email a referidos@tctoncology.com o kbarrera@tctoncology.com.